Olvídenlo todo. La opulencia en tierra ya no es el estándar. Porque existe un lugar donde la fantasía tiene motor y el mar se convierte en el patio trasero de un imperio flotante. ¿Pero qué esconde el epicentro de esa ambición? Veremos cómo el concepto de habitación con vistas mutó hasta convertirse en un apartamento privado de dimensiones imposibles, flotando a miles de millas de la realidad. Descubrirás las decisiones audaces de arquitectos visionarios que reescribieron las reglas del diseño naval, desafiando a astilleros centenarios. Entenderás que este cambio no fue solo cuestión de tamaño. Fue una obsesión por forjar un nuevo tipo de poder, una fortaleza invulnerable, donde la opulencia es solo el primer nivel. Esta no es una historia de lujo. Es una historia de poder. Empezamos. En el vasto lienzo azul donde el horizonte se funde con el sueño, existe un reino forjado por la ambición humana, el de los superyates. Durante siglos, la vida en el mar fue sinónimo de desafío y de una belleza austera. Pero a mediados del siglo XX, con el auge de una riqueza global sin precedentes, esa narrativa comenzó a transformarse. Abriendo paso a una era donde el océano no solo sería un camino, sino un destino en sí mismo, un escenario para la opulencia más inimaginable. Fue en este punto de inflexión, en los astilleros históricos de Europa, desde los Países Bajos, donde Featzip forjaba su leyenda, hasta los astilleros alemanes de Lursen y las costas italianas, cuna de Benetti, donde un nuevo concepto de lujo empezó a tomar forma. Los propietarios ya no buscaban simples cabinas funcionales, anhelaban santuarios flotantes que superaran las expectativas de sus propiedades terrestres más exclusivas. La suite principal, tradicionalmente un espacio cómodo pero contenido, se convirtió en el epicentro de esta revolución. Los arquitectos navales y los diseñadores de interiores, visionarios adelantados a su tiempo, como el inigualable Spenino o la aclamada firma Wench Design, no tardaron en responder a esta nueva demanda. Su misión era audaz, redimensionar y reinventar estos espacios, transformándolos de meras estancias en apartamentos palaciegos, auténticos templos de privacidad y confort. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Este cambio no se centró únicamente en el aumento de metros cuadrados. Fue una metamorfosis integral que integró comodidades sin precedentes, spas privados, gimnasios, oficinas ejecutivas, vestidores del tamaño de habitaciones enteras y terrazas íntimas con vistas infinitas al mar. La evolución de la suite maestra no fue solo una cuestión de diseño o ingeniería, fue un hito clave en la industria del lujo náutico, un símbolo inequívoco del estatus del propietario. De ser una parte más del yate, se erigió en la joya de la corona, un refugio flotante concebido para la indulgencia suprema. Era el lugar donde el mundo exterior se disolvía, donde cada detalle, desde la textura de los materiales más nobles hasta la iluminación ambiental, estaba meticulosamente orquestado para crear una atmósfera de serenidad y exclusividad. Los astilleros se vieron empujados a desafiar los límites de la ingeniería, mientras que los diseñadores jugaban con la luz, el espacio y la perspectiva para crear ilusiones de grandeza y conexión ininterrumpida con el entorno marino. La suite principal se convirtió así en el banco de pruebas para la innovación, el lugar donde se materializaban las fantasías más elaboradas de la vida a bordo. Era una carrera por la excelencia, una competición silenciosa por definir qué significaba realmente el lujo sin límites. Imaginen un amanecer rompiendo sobre la proa, la brisa marina apenas acariciando el rostro desde la terraza privada de un espacio que abarca toda la manga del barco, un santuario de cristal y maderas preciosas donde el único sonido es el suave arrullo del océano. Esta visión, antaño impensable, se convirtió en la nueva vara de medir la grandeza. Pero, ¿qué extremos se alcanzan cuando la imaginación no conoce límites? ¿Qué desafíos técnicos y artísticos se deben superar para crear estos templos flotantes y qué revelan sobre aquellos que los habitan? La respuesta yace en las cubiertas más altas, en el corazón de estas maravillas náuticas, donde la búsqueda de la perfección redefine el significado mismo del lujo a flote. La tranquila certeza de que se había alcanzado el cenit del lujo a flote, establecida con la primera generación de superyates verdaderamente opulentos, pronto se disipó como la niebla matutina. Los propietarios, empujados por un insaciable deseo de exclusividad y la sutil, pero implacable, presión de la competencia entre pares, comenzaron a exigir más. No era simplemente una cuestión de tamaño, sino de concebir espacios que desafiaran la propia noción de un camarote a bordo. La visión de una suite maestra se transformó, de un mero dormitorio de lujo, a un santuario privado de proporciones y funcionalidades sin precedentes. Este fue el caldo de cultivo de una nueva era de tensión. Los astilleros, otrora bastiones de la ingeniería naval más refinada, se vieron atrapados entre la audacia ilimitada de sus clientes y la inflexible ley de la física. Los diseñadores, armados con herramientas digitales cada vez más sofisticadas, se encontraban en la vanguardia de esta batalla. Se les pedía que integraran piscinas privadas con fondos de cristal, balcones desplegables que aparecían como por arte de magia sobre el océano, gimnasios completos, spas con tratamientos de cromoterapia, e incluso salones de cine, todo dentro de la suite del propietario.
Y no en cualquier lugar, sino preferiblemente en la proa, para vistas panorámicas de 270 grados, o en la cubierta superior, extendiéndose por 2 o incluso 3 niveles. Cada milímetro cuadrado se convirtió en un campo de batalla. La ubicación de la suite maestra, tradicionalmente en la cubierta principal para maximizar la manga, ahora se disputaba con el deseo de privacidad y las vistas sin obstáculos desde las cubiertas superiores. Mover un volumen tan considerable y pesado a la parte más alta de la embarcación planteaba desafíos monumentales de estabilidad. El centro de gravedad ascendía, exigiendo un rediseño radical del casco o la adición de quillas de bulbo o tanques de estabilización aún más grandes y complejos. Las vibraciones del motor, el ruido de los generadores y el suave golpeteo de las olas, que antes eran una mera molestia, se volvieron enemigos a combatir con tecnologías de amortiguación de sonido y aislamiento estructural de última generación, elevando los costes y la complejidad a cotas estratosféricas. Los equipos de diseño trabajaban contra el reloj, lidiando con dilemas que se creían irresolubles. ¿Cómo crear ventanales de suelo a techo, de casi 6 metros de altura, sin comprometer la integridad estructural del barco en medio de una tormenta? ¿Cómo instalar una piscina de agua dulce en una cubierta superior sin desestabilizar la nave con el movimiento del agua o añadir un peso excesivo? Cada nueva fantasía del propietario se traducía en incontables horas de simulaciones por ordenador, prototipos fallidos y tensas reuniones donde los límites de la ingeniería chocaban brutalmente con las expectativas de lujo desmedido. El ingeniero naval, antes el guardián de la seguridad y la eficiencia, ahora debía transformarse en un ilusionista. El punto de no retorno llegó con el encargo de lo que se denominó, a puerta cerrada, el Proyecto Quimera. Un propietario, cuya identidad se mantuvo bajo el más estricto secreto, exigió una suite maestra que ocuparía toda la manga de la proa en la cubierta principal, pero se elevaría en un atrio de doble altura, coronado por una cúpula de cristal retráctil, ofreciendo una vista ininterrumpida del cielo estrellado o del amanecer. Además, la suite incluiría una playa privada desplegable, una sección entera del costado de estribor se abriría para formar una terraza al nivel del mar, exclusiva para el propietario, con una piscina de inmersión climatizada. La reacción inicial de los ingenieros del astillero fue de asombro y, francamente, de rechazo. Es impensable, afirmó uno de los arquitectos navales más respetados. Compromete demasiado la estructura y la seguridad. Pero la intransigencia del cliente y la promesa de una compensación económica sin precedentes, junto con la ambición de un joven diseñador dispuesto a desafiar todas las convenciones, inclinaron la balanza. Se tomó la decisión, se intentaría. La construcción del proyecto Quimera se convirtió en una pesadilla de proporciones bíblicas. Las complejidades estructurales de la cúpula retráctil, unida a la playa privada desplegable, requirieron el desarrollo de nuevos materiales y sistemas hidráulicos de precisión militar. El peso adicional de estas estructuras y sus mecanismos exigió un rediseño de última hora del casco, retrasando la entrega en casi 2 años y disparando el presupuesto inicial en más de un 60%. Los fallos de software en los sistemas de automatización provocaron incidentes menores, pero escalofriantes, como el atascamiento de la cúpula en posición abierta durante una prueba en mar, exponiendo el interior a un repentino aguacero. Las disputas entre el propietario y el astillero escalaron a demandas legales, con el futuro del proyecto y la reputación de la empresa pendiendo de un hilo. Cuando finalmente fue votado, el superyate se erigió como un monumento a la obstinación y el ingenio humano, pero también a la locura. La suite maestra era, sin duda, una maravilla. Pero el coste humano, técnico y financiero de su creación había dejado cicatrices permanentes. La industria se dio cuenta de que se había cruzado un umbral. El listón del lujo supremo se había fijado en un punto tan absurdo que la búsqueda de la perfección se había transformado en una carrera sin fin. Cada nueva maravilla solo servía para sentar las bases de una demanda aún más extravagante. Nada volvería a ser igual. Lo que siguió a la creación de aquella suite no fue la celebración, sino la resaca. Una profunda y persistente resaca moral y operativa que se extendió por cada astillero. Se extendió por cada estudio de diseño y cada sala de juntas de la industria de superyates. El listón absurdo no solo había sido fijado, había sido forjado a un costo que nadie quería volver a pagar. La inocencia, si alguna vez existió en la esfera del lujo ilimitado, se había perdido para siempre. Las repercusiones fueron inmediatas y de largo alcance. Se produjo una recalibración silenciosa pero innegable en el paradigma del lujo. Los clientes más perspicaces y los diseñadores más éticos comenzaron a cuestionar la carrera armamentística de la extravagancia. La atención se desvió de la mera opulencia desmedida hacia la sostenibilidad y la funcionalidad inteligente, hacia el bienestar genuino y la personalización que no rayara en la megalomanía destructiva. El nuevo lujo supremo ya no era la exhibición más ruidosa, sino la experiencia más profunda y consciente, construida con responsabilidad. Para los ingenieros y artesanos que habían vertido su sangre, sudor y lágrimas en aquella obra cumbre, las cicatrices fueron más que metafóricas.
Algunos se retiraron, exhaustos, incapaces de reconciliar la belleza de su creación con el sacrificio personal que había demandado. Otros llevaron consigo un conocimiento invaluable, pero también una cautela renovada. Una comprensión sombría de hasta dónde se podía estirar la ambición humana antes de que se quebrara. La industria, en su conjunto, se vio obligada a implementar protocolos más estrictos, a reevaluar los plazos, los presupuestos y, crucialmente, el bienestar de sus equipos. La lección fue dura, el verdadero costo de la perfección a cualquier precio podía ser insostenible. Paradójicamente, la suite maestra definitiva, aquella que estaba destinada a ser la cúspide inalcanzable, se convirtió en una advertencia. Su existencia, su magnificencia, se erigió como un monumento no solo a la ambición, sino también a sus límites. Demostró que no hay objeto material, por más sublime que sea, capaz de llenar un vacío existencial, ni de justificar un costo humano excesivo. El ciclo de la demanda extravagante, que una vez pareció interminable, no se detuvo, pero se transformó. Los superyates continuaron siendo símbolos de estatus, pero su filosofía interna mutó hacia una búsqueda de significado más allá del mero exceso. La historia de aquella suite no es solo la crónica de una proeza arquitectónica y de diseño. Es un relato sobre la naturaleza del deseo humano, la incesante búsqueda de lo más grande y lo mejor, y la sabiduría que solo se adquiere al cruzar un umbral irreversible. Nos recordó que, incluso en los reinos más exclusivos de lujo, existe un delicado equilibrio entre la aspiración y la cordura. Un equilibrio que, una vez roto, deja una estela de consecuencias duraderas, forjando un nuevo camino para aquellos que buscan la excelencia, no a cualquier precio, sino con una comprensión más profunda del verdadero valor de la creación y del alma humana. La era de la extravagancia desenfrenada había concluido, dejando paso a una nueva era, marcada por la reflexión, la responsabilidad y la eterna fascinación por los horizontes inexplorados de la existencia. La calidad de los materiales, desde las maderas exóticas veteadas hasta los mármoles pulidos con un brillo ancestral, pasando por las telas tejidas a medida y las piezas de arte personalizadas que adornan cada pared, no es un mero detalle, es la firma de una dedicación a la excelencia que permanece en la memoria. El legado de las suites maestras más impresionantes en superyates reside en su capacidad para inspirar. Han impulsado a astilleros y diseñadores a superar constantemente los límites, a buscar nuevas soluciones estéticas y funcionales que no solo satisfagan, sino que anticipen los deseos de una clientela que lo ha visto todo. Un ejemplo tangible es la popularización de las suites con vistas de 180 o 270 grados, o incluso las configuraciones dúplex que ofrecen dos niveles de puro lujo dentro de una misma cabina, añadiendo una dimensión de espacio y privacidad antes impensable en un entorno marítimo. Algunas integran gimnasios privados, salas de spa con sauna y hammam, o incluso pequeñas oficinas con conectividad satelital ultrarrápida, transformando la suite en un microuniverso autosuficiente. Estas suites no son solo habitaciones, son colecciones de experiencias inigualables. Se les recuerda porque encapsulan la promesa de una libertad sin restricciones y una exclusividad absoluta. Cada amanecer que tiñe de oro un mar infinito visible desde la cama, cada cena privada servida en una terraza suspendida sobre el océano, cada momento de introspección en un ambiente diseñado para la máxima serenidad, se graba en el recuerdo. Son, en esencia, la máxima expresión de un sueño personal hecho realidad, flotando con una gracia y un poder que desafían la imaginación. En su conjunto, las suites maestras más impresionantes en superyates se elevan como hitos en la crónica del lujo contemporáneo. Son testamentos flotantes de la capacidad humana para crear belleza y confort sin parangón, un desafío constante a lo convencional. Su recuerdo perdura no solo por la opulencia que exudan, sino por la profunda sensación de pertenencia y escape que ofrecen, una narrativa de éxito y aspiración grabada en cada detalle. Constituyen, sin lugar a dudas, la joya más preciada en la corona de cualquier superyate, un faro de inspiración que seguirá marcando el rumbo en el diseño de espacios extraordinarios, tanto en alta mar como en tierra firme. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.